Muy bien, el tema de hoy, etapas neuropsicológicas. Bien, en el primer tema nosotros llevamos la definición, ¿no es cierto?, de psicología de la personalidad. Luego vimos dos temas de tipo histórico. Ahora vamos a entrar a ver las bases, digamos, neuropsicológicas que tenemos que repasar, sí, tener ciertos conceptos bien claros para entender a la personalidad, ¿sí? Porque vamos a ver los modelos biológicos más adelante y tenemos que tener en claro esos conceptos. Primero hablemos de la plasticidad en el sistema nervioso, ¿sí? Que es la capacidad del cerebro para modificarse a sí mismo, de producir cambios en su estructura. Y a lo largo de las etapas de la vida se van dando estos cambios de estructura, ¿sí? En diferentes escalas espaciales y sobre todo temporales, ¿no? Con el paso del tiempo se van dando ciertos cambios y a la vez en la interrelación con el medio ambiente, ¿no? Ahí entra lo espacial. Y algunos de los cuales están relacionados con el aprendizaje y la memoria. ¿Sí? Sobre todo es ahí donde vamos a encontrar grandes cambios. ¿Mm? Y las diferentes etapas por las que pasa nuestro sistema nervioso se pueden ver resumidas en este cuadro, es decir, la etapa prenatal, una etapa de crecimiento y construcción, en la cual hay división celular, muerte celular, porque la célula neuronal, sí, que está de más y no es utilizada, se muere. Se produce además una neurogénesis tan poderosa, podemos decir, que sobran neuronas. ¿Mm? Bien, ahí se da el movimiento celular también, es decir, la neurona va al lugar al cual tiene que ir a trabajar y se da el cableado, que es la relación sináptica entre neurona y neurona. Luego del nacimiento tenemos la etapa postnatal, que también hay una modificación muy grande, se reorganiza, ¿no? Y se recablea el cerebro de acuerdo a los estímulos del medio ambiente y de acuerdo a las etapas críticas, que las vamos a revisar, por las que pasa el sujeto. Y luego la etapa de la infancia y la madurez, donde los mayores cambios son a nivel de aprendizaje y memoria, se dan cierto recableado y ciertas modificaciones sinápticas de acuerdo a la estimulación que uno reciba del medio ambiente, por medio de, sobre todo, del aprendizaje. Bien, principales etapas por las que pasa el desarrollo cerebral son la neurulación. ¿Qué es la neurulación? Es la etapa en la cual, ¿sí? Se da la conversión de la placa neural, como lo ven en ese gráfico, ¿no? En la parte de arriba, A, ¿sí? Que se convierte en el tubo neural por un proceso de plegamiento, ¿no? Ahí se forma el surco neural y después de ese surco neural queda conformado el tubo neural. ¿Sí? Bien, con dibujito y todo para que lo entiendan. Sigue la proliferación neural o la neurogénesis. Eso se da en el segundo y cuarto mes de vida intrauterina. ¿Sí? Antes del nacimiento, esta etapa se producen células del sistema nervioso central, ¿no? Las neuronas, las células gliales, que son las que sostienen a las neuronas, y el número de células generadas en el encéfalo fetal, fíjense, entre un 30 y un 70% superior al número de un adulto. O sea, es decir, es un cerebro que da para todo prácticamente, o sea, que tiene una capacidad de aprendizaje, porque ya está todo súper cableado, ¿no? No, no sé si súper cableado, no se da todavía eso, pero por lo menos hay una cantidad de neuronas que están por encima de las necesidades del sujeto. Entonces quiere decir eso que tiene un potencial de aprendizaje enorme. Es por eso que en la infancia es donde se van a dar los procesos más importantes para la educación de un ser humano. Bien, la migración, tercero y quinto mes, las neuronas guiadas por procesos gliales en base a señales químicas y sobre todo a programación genética se ubican en el lugar al que les corresponde ir a trabajar. Las neuronas porque por programación genética tienen que ir a la zona frontal, migran. Las que tienen a la zona occipital, migran, ¿sí? Hacia la zona occipital. Esa es la etapa de la migración. La diferenciación, es decir, adquieren características morfológicas y fisiológicas de la neurona madura. ¿Sí? Es decir, se van desarrollando. Ustedes saben que hay algunas neuronas que tienen forma piramidal, ¿no? Etcétera. Van adquiriendo su forma. Y se van organizando, es decir, ahí se produce lo que les digo, la axogénesis y la sinaptogénesis, ¿no? Ahí se da una gran cantidad de circuitos neuronales de complejidad creciente y
Uno dirá, entonces el cerebro humano da para todo. Por lo menos cuando naces, sí. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que función neuronal que no o circuito neuronal que no se utiliza, se muere, desaparece. Y se da el proceso luego de la mielinización, es el recubrimiento, ¿no? Entre neurona y neurona por una membrana especializada, o entre las neuronas, para una adecuada transmisión. Fíjense en este dibujito, la de la izquierda no tiene mielina y la de la derecha sí, ¿no? La derecha tiene las capas de mielina, como lo ven, con esa forma así de arrocitos, uno detrás de otro. Y la señal sináptica viaja mucho más rápido que cuando no tiene nada, ¿no? Gracias a los que hicieron ese GIF. Bien, el desarrollo del cerebro. Durante la gestación, la ingeniería celular, que se encarga de la construcción del cerebro, está principalmente dirigida por genes. ¿Sí? Obviamente hay una programación genética en todo esto. El medio ambiente prácticamente no influye en gran cosa, pero sí va a influir en la parte de la alimentación, ¿no? En la dieta. Es decir, una dieta balanceada es importantísimo porque aporta la materia prima y la carencia de ciertas sustancias en la dieta de la madre puede provocar daños irreversibles, ¿no? Entonces, por eso es muy importante una buena alimentación, ¿sí? Mucha verdura, mucha fruta y bueno, carne también, ¿no? Somos carnívoros. Bien, el ácido fólico es muy importante, que están muchas verduras que son de color verde, importantísimo para la construcción del ADN. La señora mamá coma lechuga, espinaca y todo lo que sea verde. Proteínas y ácidos grasos insaturados, importantísimos para el crecimiento de las neuronas de la membrana neuronal. El hierro y el zinc, ¿no? Habilidades cognitivas, motoras y hasta sociales. ¿Eh? ¿Eso dónde está? En todo tipo de verdura, fruta, carne. No, tampoco es que se vayan a comprar una cosa muy extraña. Sí. Pescado. Bien, en esta etapa de la neurogénesis, que se da más o menos, ¿no? A partir del 40º día, después de la gestación, se da una neurogénesis de hasta 250.000 neuronas por minuto. O sea, imagínense cómo se empieza a fabricar a lo loco prácticamente neuronas el cerebro. El crecimiento del cerebro también se da por las células gliales, que son las que proporcionan, ¿no? La capa de mielina a los axones para que haya una transmisión rápida de los impulsos bioeléctricos del cerebro, ¿no es cierto?, de las neuronas, que se llaman potenciales de acción. Ojo con esto, el mercurio, la nicotina y el alcohol a veces logran pasar la placenta materna y esto afecta al desarrollo cerebral del niño. ¿Sí? Nada de fumar, señora mamá, nada de alcohol. El mercurio a veces, bueno, antes se usaba mucho, por ejemplo, en los dentistas, ¿no es cierto? Y tenían sus consecuencias a veces. Sobre todo muchas mujeres que eran dentistas, yo he conocido casos que tuvieron muchos problemas con el mercurio. Bien. Al nacer el cerebro pesa el 25%, o sea, la cuarta parte de lo que va a pesar en la edad adulta, o sea, bastante grande. Y ya están presentes casi todas las neuronas que un individuo tendrá a lo largo de la vida, ¿sí? Al nacer. Veamos este ejemplo, que es el cerebro de Einstein, para quitarnos ciertos mitos, ¿no? De que un cerebro grande implica inteligencia. Veamos a este señor. 15% menor a la cifra promedio de peso del cerebro. ¿Sí? O sea, su cerebro prácticamente era un 15% más chico entonces. La corteza cerebral del cerebro de Einstein, del lóbulo frontal de Einstein, era más delgada que el promedio humano. O sea, estaba todo compacto. Por eso la transmisión era más rápida de la información. No mostraba una hendidura conocida como pérculo parietal, lo que quizá de origen una mayor interconexión en la región parietal inferior, que tiene que ver también con el cálculo matemático. ¿Sí? Lo que le decía, ¿no? Que sí se relaciona con procesos matemáticos y la imaginación visual, esta región era 15% mayor. 15% mayor. ¿No? Y tenía mayor proporción de células gliales, lo que favorece la mielinización, ¿no es cierto? Y la transmisión de datos entre neurona y neurona. Ese era el cerebro de Einstein. La gran pregunta es, ¿nació así o él lo esculpió así
con su genio, con su trabajo, era un mutante? Son preguntas que nos podemos hacer. Después del nacimiento, algunas funciones cerebrales, como el aprendizaje, memoria y lenguaje, se empiezan a esbozar en los niños desde el último trimestre del embarazo. ¿Sí? Los lóbulos frontales se activan entre los 6 y 12 meses de edad, empiezan a manifestar emociones, el apego a los padres, echa a andar la memoria, enfoca su atención en los objetos de su entorno. Es muy importante en esta etapa entonces la atención de los padres. ¿Sí? Que lo hablen, que lo alcen, que le canten, que le hagan tonadillas, que jueguen con ellos, que reconozcan texturas, etcétera. El jugar con los padres, señores, es el mejor estímulo que se puede dar al cerebro de un niño de esta edad, ¿no? A un recién nacido. Y bueno, ¿qué padre no juega con su hijo? Por Dios. No, debe ser muy raro. Gracias a Dios creo que hay gente buena en este mundo todavía que quiere a sus hijos. Bien, cerca del año y medio el niño empieza a desarrollar conciencia de sí mismo. Cerca del año y medio. A medida que los circuitos neuronales de los lóbulos parietales y frontales se van integrando, ¿no? Empieza a decir, yo soy Pepito, Juanito, Huguito, en fin. Y no es sino hasta los 3 o 4 años que los niños se percatan de que otras personas tienen una mente propia. ¿Sí? Entonces los demás piensan, ¿cómo será? Bien, a los 6 años el cerebro de un niño alcanza el nivel más alto del consumo de energía. Pesa el 95% de lo que pesará cuando sea adulto. Por eso el niño se lo dibuja cabezón, ¿no? En promedio 1/3 o 1/4 de kilogramos. A los 6 años, fíjense. Y las niñas alcanzan el máximo de volumen de materia gris, la parte del cerebro donde se concentran las neuronas, a los 11 años y los niños a los 14. Esto explica muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué las mujeres no llevan la delantera en algunas cosas? ¿Sí? ¿Cómo se da cuenta a veces de eso cuando se casa? Bien, a los 11 años, ¿sí? Entonces la niña ya tiene su cerebro, su materia gris prácticamente desarrollado al máximo, y el niño varón a los 14 años. Bien, Patrick McGowan de la Universidad McGill encontró que cuando hay maltrato o abuso en esta edad, es en la infancia, estamos hablando de la infancia, la situación estresante provoca liberación de gran cantidad de una hormona llamada cortisol. ¿Sí? Ahí tienen la hormona cortisol. Cuando hay mucho estrés, empieza a atacar el cerebro, sobre todo del niño, y puede producir cambios en su ADN, que a largo plazo lo que va a hacer es que el chico sea muy hipersensible a las situaciones estresantes, ¿no? Es decir, un sujeto irritable que le va a ser difícil mantener el autocontrol. Entonces puede volverse irritable, depresivo, ansioso, con dificultades de aprendizaje, ¿no? Y desde chico ya estamos formando, si hay violencia y maltrato a la edad de 3, 4 años, 5, en la primera infancia, un sujeto que se va a volver violento, que va a ser un antisocial o un depresivo y sobre todo con problemas de aprendizaje. Otra pregunta interesante, ¿sería de la inteligencia? Hasta cierto punto sí, porque la capa de mielina depende de factores genéticos, ¿no? Y ya sabemos que la mielina tiene que ver con la transmisión de datos, de información, de neuronas a neuronas. ¿No? Fíjense, una neurona con su vaina de mielina dañada o destruida, ¿sí? Se desplaza el impulso, ¿no? El potencial de acción a 4 kilómetros por hora, sí, ¿no? Como una babosa o un caracolito. En cambio, si está en perfectas condiciones, viaja a 400 kilómetros por hora. Uf, ¿no? Y nuestra cabeza no tiene 400 kilómetros. Entonces, pero la velocidad es mucho más grande. Se ha comprobado también que factores ambientales, como la estimulación sensorial, la nutrición, el ambiente de la persona, influyen, ¿no? En la mielinización, la conexión neuronal y afectan las facultades cognitivas. Eso lo vamos a ver en el próximo tema. La maduración cerebral. Bien. Jad-Giet y Nitin Goktai, de neurólogos, Instituto de Salud Mental Bethesda, le tomaron pruebas a adolescentes, a 400 adolescentes, ¿no? Por resonancia magnética y tomografía del cerebro. Estos estudios se realizaron desde que estos adolescentes tenían 13 años hasta que cumplieron 20. Y las imágenes mostraron enormes cambios estructurales durante este lapso de tiempo. Enormes. Veamos cuáles son. Primero, que la materia gris disminuye
1% cada año hasta que se cumplen 19 o 20, y es reemplazada por materia blanca, ¿no? Constituida por los axones, la gruesa capa de mielina, que es tan importante entonces. Las zonas que maduran primero son la sensorial y la motora, ¿no? Entonces el sujeto ve, ¿no? Se mueve rápido, tiene buena coordinación de movimientos, ¿no? Como todo adolescente. Le siguen la zona del lenguaje y la espacial, ¿no? En su evolución, y la corteza prefrontal dorsolateral, que está situada en la parte más anterior del lóbulo frontal, es la última en madurar, lo cual explica que a veces, hasta antes de los 19, 20, 21 años, el adolescente sea así como que medio loco, ¿no? Como que medio marginal. ¿Mm? Tengamos en cuenta que la región del lóbulo frontal, que es la última en madurar, repito, es la responsable de tomar decisiones, de resolver problemas, de emitir juicios, de controlar los impulsos, ¿no? Y lo ponemos dos veces porque es muy importante. Bien, el cerebro adolescente tiene gran capacidad de aprendizaje académico, entonces, de inclinación al arte, pero entonces se puede observar y evidenciar que hay cierta falta de control de los impulsos, por eso a veces estos muchachos tienen comportamiento de riesgo. O sea, no la piensan bien. Bien, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro? Al cumplir los 21 o 22 años, la capacidad cognitiva del cerebro se encuentra en su punto más alto. La pregunta es, ¿cuánto dura esto? ¿Sí? O sea, ¿cuánto nuestro cerebro tan querido, tan importante, ¿sí? ¿Sigue en ese punto tan alto? Bueno, hasta los 27 años. Después de los 27, las habilidades cognitivas empiezan un descenso lento, lentísimo, ¿no? E irreversible, algunas más que otras, de acuerdo a lo que haga de su vida este señor. Si este señor nunca lee y se la pasa echado en la cama viendo Los Simpsons o televisión en sí, su cerebrito empieza a degenerarse más rápido. Por si acaso, y eso está comprobado. No lo digo por mala onda. Las primeras en descender son la planeación y coordinación de tareas que se localizan en la corteza temporal y la prefrontal. ¿Sí? Lo primero que empieza a decaer. No es que la persona pierda esa capacidad, sino que si antes lo hacía en 2 segundos, ahora lo hace en 4. Eso es lo que pasa. Le sigue el descenso de la memoria episódica, ¿no? Los eventos autobiográficos, va a la cocina y se olvidó que es lo que tenían que traer. No, y bueno, y así algunos recuerdos se empiezan a desdibujar en la memoria episódica, se olvidan algunos nombres, ¿no? Curiosamente, los de la primera edad, yo creo la infancia, como que uno es lo que más recuerda, ¿sí? Pero bueno, después discutimos eso. La memoria a corto plazo también va perdiendo su capacidad de almacenar información. Si antes recordaba un número telefónico al repetirlo 7 veces, ahora lo tienen que repetir 20. Bien, pero no todo es pérdida, por si acaso. ¿Sí? Las habilidades que se van perdiendo son las que constituyen la inteligencia fluida, que es la que resuelve problemas, la que reconoce patrones visuales, aritméticos y de lenguaje, y la que encuentra dentro de la confusión aquello que tiene sentido. ¿No? Esa es la inteligencia fluida. Eso es lo que se va disminuyendo, ¿no? Y la buena noticia es que a lo largo de la vida se va construyendo la inteligencia cristalizada. Si no, no habrían sabios en este mundo, señores. No, no todo es mala onda para el cerebro. Ahí lo tienen a Gandhi, que decía lo siguiente: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Si dejamos todo, si dejamos las tareas para último momento, ese es nuestro destino. ¿Sí? Entonces, sean más cumplidos, chicos, con las tareas. Bien. Se basa en conocimientos, pero qué buen dicho, ¿no? Bárbaro. O sea, hay que cuidar los hábitos. Bien. Esta inteligencia cristalizada, que se basa en conocimientos específicos adquiridos, es decir, la experiencia, constituye lo que comúnmente llamamos sabiduría, lo que Martín Fierro decía: el diablo sabe más por viejo que por diablo. Además, si a esto le sumamos una dieta sana, ¿no? Si están todos los días comiendo lechón, ¿qué quieren, hijo? No, una dieta sana, un pescado una vez a la semana, sin excesos de ningún tipo, actividad física, haga ejercicio, agarre el pico, haga un pozo, vaya a trotar, ¿no? Y mental permanente, lean,
Por eso yo les doy lectura, ¿ves? Les hago un favor. Lean, disminuye la velocidad de descenso de habilidad. Eso está comprobadísimo y se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es algo que uno va creando con lo que uno estudia. Y eso hace que el cerebro mantenga esa inteligencia, ¿no?, cristalizada por mucho tiempo y uno llegue muy lúcido a los 90 años. ¿Sí? Si es que llegamos. Ese es otro tema. Bien, después de los 65 años, ni la memoria ni la capacidad de aprendizaje son iguales a lo que fueron, eso es regla general, pero el grado de deterioro es diferente de una persona a otra. Yo trabajé un tiempo haciendo mi práctica en un hospital en Argentina, en el laboratorio de memoria, y se notaba, ¿no? Uno evaluaba a un señor de 85 años que era ingeniero, que aparte de eso era empresario y siempre estaba en actividad y siempre estaba en estudio, etcétera, muy diferente de una persona que por ahí no leía nada, ¿sí? Que no leía nada, no. Había mucha diferencia entre alguien que lee y alguien que no lee. Así que lean, chicos. Bien, en la tercera edad empieza la pérdida de neuronas en zonas estratégicas, como el hipocampo, donde se procesa la memoria. Realizar ejercicio moderado, por lo menos 3 veces por semana, estimula la producción de neuronas en el hipocampo. ¿Sí? Entonces, a agarrar una pala y hacer pozos. No, arreglar la vereda, arreglar la casa, arreglar el patio, cortar las ramas, qué sé yo, pero hagan algo de sus vidas. ¿Sí? Salgan a correr, que es tan lindo. Esto mejora la memoria, la atención y el razonamiento abstracto. Un detalle con el ejercicio. Tiene que hacerse con gusto. Ojo, tiene que sentirse placer. Eso estimula la producción de neuronas. Un detalle que lo leí por ahí. Bien, en algún artículo científico. A partir de los 65 años, el cerebro magnifica las emociones positivas, a la vez que tiene menor tendencia a conservar las negativas. O sea, al revés de como uno es cuando es muy joven, ¿no? Que se ahoga en un vaso de agua, no, ya cuando uno es grande, tranquilo, tigre, tranquilo, todo pasa. La amígdala es la zona que procesa las emociones, se conecta en el hipocampo en los cerebros jóvenes, ¿no? O sea, con los recuerdos. En la vejez lo hace con la corteza dorsolateral frontal que controla las emociones. Entonces, lo que se espera de una persona mayor de 65 años es que prácticamente, por toda esta evolución, que sea un tipo sabio, autocontrolado. Si no, es que vivió en vano. Yo les puedo, no sé, es lo que se me ocurre. Veamos este concepto, desarrollo neurobiológico de la personalidad de Roth, que habla de 4 sistemas cerebrales diferentes. El primer sistema está basado en el sistema autónomo, ¿no?, en las reacciones básicas del individuo, que son la ira, ¿no?, la dominación, que es muy neurobiológico y que está en relación con los temperamentos fundamentales. El impacto del ambiente en este primer sistema es casi muy pobre, ¿sí? Pero después sí va a tener influencia. Digamos, segundo sistema, ¿no? Aquí ya está en relación a los eventos estresantes que van a crear condicionamientos emocionales que están localizados en los sistemas de recompensa, motivación del cerebro, que estos se incrustan con el temperamento básico del sujeto y van a producir un aprendizaje procesal, o sea, un aprendizaje como que mecánico, prácticamente inconsciente, ¿no? Muy enraizado con lo biológico. Entonces, este proceso de condicionamiento emocional se basa en modelos de aprendizaje no verbal y experiencias emocionales básicas, en relaciones cercanas. El tercer sistema es el individual social 1, que comienza después del parto, sigue hasta la etapa adulta, pero está en relación con lo que llamamos el desarrollo de la conciencia. Acá ya hay mucho de ambiente entonces. Y se integran experiencias de apego, retroalimentación social, ¿sí? Y es el principal objetivo de las influencias educacionales, ¿no? Respetar a los mayores, no tirar basura en la calle. Ese es el desarrollo de la conciencia. Entonces, los procesos del tercer nivel son accesibles a la conciencia en su gran totalidad y sirven para adaptar la personalidad básica a requerimientos. Bien, en resumen, el tercer sistema sirve para adaptar la personalidad básica a los requerimientos del mundo social. O sea, todo el desarrollo del cerebro, entonces con esta explicación de Roth nos permite entender cómo se forma más o menos la personalidad. El cuarto sistema es el cognitivo comunicativo, ¿no?, que se desarrolla de forma paralela al tercer sistema, pero que incluye la memoria de trabajo,
funciones ejecutivas, procesos de lenguaje, que se darían entonces en la adolescencia, ¿no es cierto? Que son etapas donde lo sensorio-motor, el lenguaje, se van desarrollando y ahí el adolescente se vuelve hipercomunicativo y cuestionador de los adultos. Bien, este cuarto nivel del cerebro es el regulador del comportamiento verbal, está muy alejado de la personalidad básica, ya de lo temperamental, ¿no? Aquí ya entra mucho ya el ambiente, el aprendizaje, lo que lleva a Roth a la bien sabida conclusión de que hablar es algo diferente a sentir o actuar. Bien, veamos la plasticidad, para ir terminando. Es la capacidad del cerebro para cambiar, para autorreorganizarse, en respuesta a algún cambio en la entrada proveniente de una fuente interna o externa. Hay tres tipos de plasticidad que son muy importantes que los comprendamos y los entendamos. Uno, la plasticidad independiente de la experiencia, ¿no? Cuando el cerebro se remodela a sí mismo espontáneamente, ¿sí? Esto genera una actividad interior que ocurre de manera independiente de la influencia exterior, que es la manera de esculpir las complejas características del cerebro, creando una gran masa de estructuras neuronales, bla, 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 que es genético. ¿Sí? Es genético, no tiene nada que ver con lo exterior, con el medio ambiente. Eso es independiente de la experiencia que tenga el sujeto. Es la plasticidad expectante de la experiencia, es decir, que espera a la influencia, ¿no? Que se da cuando el cerebro usa las entradas provenientes del exterior para cambiar su estructura, ¿no? Se da en determinados lapsos de tiempo, que se llaman los periodos críticos. Por ejemplo, la visión y el oído se tienen que estimular de 0 a 2 años. Si no se estimulan en esa etapa, por alguna razón que sea, esas áreas neuronales se pierden. La persona o va a tener dificultades para oír o ver, o directamente no va a ver nada. ¿Sí? Lo mismo que con el lenguaje. Por eso se llaman periodos críticos, que se necesita entonces la estimulación del medio ambiente. El cerebro o las neuronas están esperando la estimulación para que puedan perfeccionar su función o dar lugar a esa función para la cual han sido creadas. Y la plasticidad dependiente de la experiencia es todo lo que es aprendizaje, ¿no? Que necesita, pueden ser cambiadas o modificadas por esta. El aprendizaje sería un ejemplo de esta forma de plasticidad. La existencia de la plasticidad demuestra que el desarrollo del cerebro no está dictado únicamente por los genes, por eso se llama dependiente de la experiencia, ¿no? Hay características del cerebro que no necesitan la experiencia, pero hay otras que sí. Hay otras que sí, como ciertas habilidades que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Muy bien, terminamos con las preguntitas, que las van a contestar por el Classroom, ¿no? O si quieren también las mandan por aquí, por el correo, y terminamos. Muchas gracias.